Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos a todos ustedes. Soy Alex Ramírez Arballo y vamos a platicar un poquito en esta noche. Vamos a platicar sobre un asunto que para mí es muy importante y para muchas otras personas, lo sepan o no lo sepan. Estoy hablando de la filosofía existencial. La filosofía existencial es una filosofía de bordes difusos. Cuesta trabajo dar una definición precisa, ¿no? A mí me gusta decir de una manera muy poco original, pero a mi juicio muy efectiva, que la filosofía existencial supone pensar desde la carne. Supone pensar para la vida desde el centro mismo de la existencia de la vida, que es el aquí y el ahora, que es el acontecimiento. Como yo tantas veces lo he dicho, no tengo más acontecimiento que esa cámara que está justo ahí delante de mí ahora mismo. Ciertamente he hecho otras cosas. Hoy, por ejemplo, en la mañana estuve revisando cosas de mis alumnos, después fui a donar sangre. Hoy me tocaba donar sangre, voy 3 veces al año, cosa que les recomiendo a todos ustedes. Hay una necesidad de sangre constante. Entonces es muy útil poder ayudar a las personas que lo necesitan. Yo voy 3 veces al año cada 4 meses. Hoy me tocaba. Después tenía una cita con el médico. Fui con el médico. Regresé, vi la televisión un poquito, luego fui a correr. Corro 5 millas todos los días. Y cada una de esas acciones pues era para mí muy importante. Era el presente, era el aquí y el ahora. Y cada una de esas acciones tenía que ser asumida con toda la fuerza de la que soy capaz. Y reconociendo mis limitaciones, tengo apetitos. Como tú, como todo mundo, tengo el apetito de vivir a plenitud. Pero sé que eso no es posible, que siempre me quedo corto, pues. Pero esa es otra cosa. Es parte de la condición humana. Asumir el aquí y el ahora es fundamental. Eso es vivir de una forma conscientemente existencial. Otra característica de la filosofía existencial es que hay unos que dicen, no, eso no es filosofía, eso es autoayuda, eso es psicoterapia barata, tiene muchos adversarios, ¿no? Muchos enemigos. Luego se dice, no, pues que eso no es serio, eso ya está muy superado también, como si la existencia, como si la conciencia, como si la humanidad tuviera fecha de caducidad. Háganme ustedes el favor. Lo que me queda claro, pues, es que la filosofía existencial abreva de diferentes veneros culturales, intelectuales. Eso sí, eso sí. De la psicoterapia, de la filosofía, de la antropología, de las artes, de la literatura. Yo llegué a esta reflexión a través de la literatura, a través de Sartre y de Camus. Los filósofos existenciales eran escritores, escribían ficciones. Utilizaban la ficción, utilizaban la poesía para meditar, para reflexionar, para pensar, para expresar sus ideas. Y a mí eso me fascinó, me fascinó. Me permitió escapar de la literatura como panfleto político, que era algo que supe detestar desde... Ya se apagó la luz. Supe detestar desde que era muy jovencito. Entonces dije, bueno, ¿qué es la literatura entonces, Alejandro? Bueno, es un grito, es una expresión existencial, es una expresión del yo, es una expresión de mí, es una expresión de lo que soy, de lo que voy siendo, y creo que resulta fundamental que se tenga conciencia de ello, ¿no? Es decir, no basta simplemente con aspirar a un decir, a un vivir, sino además la conciencia debe obligarnos a
ejercer, esa palabra me gusta más, ejercer la condición existencial. Como ven, ya me voy enredando porque es difícil, pero quedémonos con esta condición de lo existencial como la conciencia del aquí y el ahora y como el ejercer esa conciencia a través de un decir y un vivir. Yo estoy viviendo y estoy testimoniando. No estoy viviendo de una manera perfecta, exacta, no, esto no es una ciencia, ¿no? Estoy simplemente cada día de mi vida tratando de abrazar lo mejor que pueda mi existencia. Estoy creando, estoy tratando de ser productivo, estoy tratando de generar algo, en mi caso a través del video, a través de la palabra, lo estoy compartiendo, lo estoy poniendo sobre la mesa. ¿Y qué cosa hago? Bueno, pues es un diario intelectual de lo que se me va ocurriendo, un conjunto de ocurrencias a lo mejor. Pero no tengo más, pues. No tengo más. Una persona me dijo, entonces, ¿no es posible hacer un resumen de esos de los 5 puntos que tú haces? Y entonces me picó la cresta y dije, claro que es posible. Entonces aquí tengo unas notitas para hablar acerca de en qué consiste el pensamiento-vida existencial o pensamiento existencial con acción y con conciencia. Primero, me prolongué mucho en la introducción, así que voy a ir súper rápido. Primero, la confrontación con la muerte. Es fundamental que todos los días exista el memento mori. La visión, la mirada existencial debe suponer, según mis notas, la conciencia de nuestra propia mortalidad, que es parte intrínseca de la vida, que es límite de la vida, pero que al mismo tiempo es dadora de sentido. No es una amenaza, es una fuente de posibilidad. Porque como yo tengo fecha de caducidad y como yo un día voy a estar tieso, enterrado bajo la tierra o cremado, qué sé yo, no existiré, esto que estoy haciendo ahora se vuelve inconmensurable, se vuelve infinito, se vuelve prodigioso, es un auténtico milagro. En lugar de evitar la conciencia del morir, en lugar de evitar la noción de que somos seres pues pasajeros, reconocer la finitud de la vida puede llevarnos a vivir de una manera más significativa y más auténtica. Porque entonces, como he dicho, cada momento presente, cada instante, cada actualización de ese presente tiene un valor absoluto, ¿no? Tomando además las decisiones que se basan en lo que verdaderamente valoramos y aprendemos a discriminar. ¿Ya? Sobre todo cuando nos vamos haciendo más viejos y entendemos que el círculo de posibilidades existenciales se va cerrando. Ya no es tanto, ya no puedo o ya no tengo el derecho a soñar tanto como cuando era joven, ¿verdad? Entonces me vuelvo más selectivo. En mi caso, por ejemplo, en el caso de las lecturas, antes leía todo lo que me caía a las manos. Creía que era fundamental que lo hiciera y me sentía erudito haciéndolo y tomando notas. Hasta que un día dije, bueno, pero eso no tiene fin y no va a ninguna parte. Yo no puedo pasarme la vida leyendo todo lo que me cae en las manos porque no tiene sentido. Haz otra cosa. Haz otra cosa, Alejandro. ¿Y qué fue lo que hice? Bueno, pues ponerme a leer los clásicos y a leer a los filósofos. Eso me satisface más que nada en la vida. Cierto es que por las noches, antes de dormir, leo siempre ficción. Siempre tengo una novelita a la mano. Bueno, entonces, punto número 1, confrontar con la muerte. El pensamiento existencial supone la confrontación con la muerte. 2, libertad y responsabilidad. La existencia humana nos supone siempre la libertad para la elección. Yo puedo decidir, y si no elijo es por cobarde. Y esta libertad no es una libertad absoluta, es una libertad contrapesada con la responsabilidad, con una responsabilidad profunda. El pensamiento existencial anima a las personas a tomar conciencia de su capacidad de elección y también a aceptar las responsabilidades de sus decisiones. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque si no tenemos el caso de los políticos, que es un caso tan lamentable, ¿no? No voy a señalar nombres concretos. Elija usted el político de su predilección para que lo vea y entienda lo que estoy diciendo, ¿no? Son expertos en echar balones fuera, en abandonar toda responsabilidad. Son irresponsables. La culpa siempre es del otro. Son fuerzas exógenas, externas, pues, las que determinan
lo que sucede. No quieren responder. No quieren todas las ganancias, pero no quieren los riesgos. Qué suave. Qué original. Yo también quisiera eso, pero no se puede. Eso es vivir en la indecencia. Ser responsables, asumir las consecuencias de nuestros actos. ¿Por qué es importante asumir las consecuencias de nuestros actos, muchachos? Porque asumir las consecuencias de nuestros actos supone asumir el control de nuestra vida. Y asumir el control de nuestra vida supone ser adultos, verdaderamente adultos, es decir, verdaderamente libres. La responsabilidad no es una carga, no es una cadena, no, es una consecuencia racional, natural de ejercer la libertad. Si yo elijo y no soy responsable, sigo siendo un niño. ¿Por qué? Porque mis decisiones tienen impacto en los demás. Yo vivo en la comunidad, vivo con otras personas, vivo entre otras personas, vivo entre otras gentes, entre otros seres como yo. Y la ética se supone para que nuestra convivencia sea posible. Bueno, 3. Otra característica del pensamiento existencial es la búsqueda del sentido. El pensamiento existencial supone, ¿sí?, que aunque la vida en sí misma no tiene un sentido inherente propio, lo cual sería común para todos, ¿sí?, las personas que viven la vida, es decir, las particularidades que encarnan esa vida, o sea, tú y yo, tenemos la capacidad de darle un significado propio. A esto le llama Frankl la voluntad de sentido. Todos tenemos la voluntad de vivir de acuerdo a un sentido, que lo que estemos haciendo tenga una razón de ser, tenga un para qué, nos impulse hacia algún lado. Para muchas personas, que un señor como yo esté aquí ahorita en una habitación de su casa a las tantas de la noche, hablándole a una cámara, pues ha de ser el puro absurdo. Pero para mí no lo es. Si yo empecé a utilizar la cámara como una vía de expresión personal, fue en virtud de una crisis que me llevó a la psicoterapia. Y entonces comunicar, alcanzar al otro, poner con voz y con imagen lo que yo pienso y siento y reflexiono, pues es fuente de sentido. Entonces, si alguien me está viendo por ahí por esa puerta, dice, ese viejo está loco, está hablando puras tonteras ahí que no le interesan a nadie, en lugar de ponerse a hacer algo productivo, hombre, pues será para ti. Para mí es fuente de sentido. La voluntad de sentido es un término acuñado por Don Viktor Frankl, por supuesto. Y esta voluntad de sentido que se cumple es fuente de bienestar. Ahí donde no existe esto, es decir, donde la persona no puede cumplir su voluntad de sentido, ahí brotarán las malas hierbas de la ansiedad. En mi caso, ¿no?, de la enfermedad. Porque no estás viviendo de acuerdo a la voluntad de sentido, a una voluntad de sentido personal. Yo leí hace poco un meme que decía, me gustó mucho, decía, era una imagen, pues, ¿no?, como un letrero, una pinta en la pared en la calle. Decía algo así como, si el futuro no te entusiasma, es que no estás viviendo el presente adecuado o algo así. El sentido supone direccionalidad, supone un rumbo, supone que vamos a alguna parte. Entonces, si el futuro no te atrae, es que no estás cumpliendo esa voluntad de sentido. Bueno, punto número 4. Aislamiento existencial. El pensamiento existencial supone aislamiento. A ver, esto no acaba de decir, Alejandro, que somos parte de la comunidad y que como miembros de la comunidad pues tenemos que pensar en los demás y bla, bla, bla. Sí. Pero además somos individuos. Estoy hablando de comunidad, no estoy hablando de una colectividad. La colectividad supone una imposición
que subsume o subyuga al individuo y eso es una monstruosidad. Estamos finalmente, muchachos, solos en nuestra experiencia de la vida. No se trata solamente del aislamiento físico, ¿no? De quien se encuentra pues aislado, que vive solo, que no tiene a nadie con quien compartir la vida. No solamente se refiere a eso. El aislamiento existencial supone un hecho incuestionable y es el hecho de que nuestras experiencias y nuestras expresiones más profundas son exclusivamente nuestras. La forma en la que nosotros vemos el mundo es algo que el otro, que tú no puedes comprender. Puedes comprender hasta cierto punto, pero no de una manera absoluta, en modo alguno. Hay un verso de un poeta mexicano, bueno, español mexicano de hace mucho tiempo, que cuando lo leí siendo niño se me quedó grabado. Decía así: pienso que pienso como tú. No tenemos más. Ese verso, pienso que pienso como tú, apunta directamente a la condición del aislamiento existencial. Tus apetencias más íntimas te pertenecen solamente a ti. Tus repulsas, lo que te provoca desagrado, asco, todo, tus sueños, tus pesadillas, todo eso es tuyo, solamente tuyo. Es más, incluso si tú quisieras abrirte de par en par y compartirlo, no podrías. Los artistas lo intentan todo el tiempo. Yo soy poeta, yo soy escritor, yo he publicado libros de poesía. Y cuando estoy escribiendo sucede una cosa, y es que no tengo el control absoluto de lo que estoy escribiendo. Aparece ahí algo, de pronto voy buscando expresar algo y de pronto interrumpe aquel flujo algo no esperado. ¿De dónde salió? ¿De dónde viene? No lo sé. De mi intimidad. De una intimidad tan íntima a mí mismo que yo puedo incluso desconocer. Bueno, punto número 5 para terminar. Otra característica del pensamiento existencial es la autenticidad y la autoconciencia. La autenticidad es un concepto clave para la filosofía existencial. Ser auténtico implica vivir de acuerdo con los valores y creencias personales en lugar de seguir normas o expectativas internas e externas. ¡Qué delicia! Qué delicia es buscar la autonomía, qué delicia es ser consciente además de esto, ser autoconsciente, tener la capacidad de reflexionar sobre uno mismo y sobre la situación personal en la vida. Esto es fundamental para conseguir nuestra independencia, nuestra autonomía y para ser verídicamente auténticos. El pensamiento existencial nos ayuda a conocernos mejor, a entender nuestros deseos más profundos y a actuar en consecuencia. Creo que estos 5 puntos son fundamentales. Confrontación con la muerte. Te vas a morir. Me voy a morir. Y es necesario que lo recuerdes siempre, todos los días. Yo busco hacerlo todos los días. No porque me quiera torturar, porque la muerte no me provoca miedo alguno. Es un recordatorio, así como cuando tienes que entregar un proyecto, una tarea o lo que sea, y tienes un due date, ¿no? ¿Cómo se dice? Una fecha límite, se dice. Tienes que entregar esto para el día tal. Entonces tú, más vale que escribas en tu agenda, en tu calendario, para que estés recordando. Y ese recordatorio te vuelve consciente de que tienes algo que hacer. Tú tienes algo que hacer. Yo tengo algo que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vivir. Vivir es nuestra obligación más elevada.
Libertad y responsabilidad. Eres libre, pero no eres libre para elegir cómo vivir, pero no eres libre de las consecuencias de tus elecciones. Por más que te guste hacerte tonto, o nos guste, ¿no? Porque eso me incluye a mí también, por supuesto. Búsqueda de sentido. Tenemos una voluntad natural de sentido, no somos animales como animales irracionales, somos animales racionales. Tenemos la capacidad de ser conscientes nosotros y de entender que la vida tiene una razón de ser, tiene un para qué, que hay un desplazamiento existencial hacia el futuro. Somos personas que no podemos transferir todo lo que nosotros queremos a los demás. Es imposible. Evito tomar agua porque me desagrada mucho estar tomando agua delante de la cámara, pero se me seca demasiado la garganta. Perdón. No podemos transferir todo lo que queremos. Siempre vamos a fracasar. El poeta, el artista fracasa. La persona que como yo está tratando de compartir sus notas y lo que piensa, fracasa. Fracasa porque no puede. Soy siempre algo más. Lo que estoy comunicando aquí es una porción minúscula. Y abrazo, lejos de torturarme, abrazo esa imperfección. La abrazo porque no tengo más. Pero tengo la obligación de comunicar, tengo la obligación de comunicar, tengo la obligación de comunicar y eso no me lo puedo quitar de encima, muchachos. Es parte de mi responsabilidad de ser viviente, de ser existente. Y por último, autenticidad y autoconciencia. Soy auténtico en la medida en la que soy irrepetible. Irrepetible. Por eso a mí me ha costado, pues, no me ha costado porque no lo intento ya, pero alguna vez coqueteé con el budismo o con filosofías orientalistas, ¿no? Y entonces toda esta idea de la disolución del yo y el ego es algo que no puedo entender. No puedo entender porque estoy ligado desde que era muy pequeño a la autenticidad y a la autoconciencia como proceso, no como no como un acto arrogante, no porque quiera imponerme a los demás, sino porque se me impone a mí mismo como una evidencia. Soy una suma de experiencias, soy una suma de circunstancias absolutamente irrepetibles y me habitan fuerzas además que escapan de mi control, pero que precisan de mí, de esa sumatoria de experiencias para expresarse. Por alguna razón y no por otra, es que yo estoy aquí delante de ti y tú delante de mí. Eso no es un accidente. No es un accidente, no es producto del azar y no tiene, o más bien, y tiene sentido. No puede ser algo vacío, algo carente de sentido. Tiene sentido para ti y para mí. La autoconciencia es motor de búsqueda. Y con esto termino. Motor de búsqueda es impulso. Estoy parado o sentado en alguna parte de alguna ciudad, en algún lugar del mundo, viendo a la gente pasar, gente que va y viene. Y no puedo dejar de pensar. Y no puedo dejar de verlos. Y no puedo dejar de verme a mí mismo viéndolos. Y esa experiencia de visión me impulsa a vivir y me vuelve más consciente de mí mismo y sobre todo me vuelve consciente del prodigio, de la maravilla de estar vivo, de ser, de existir. Existir supone salir de mí mismo. Consistir es atraer hacia sí mismo. Entonces el ser humano existe y consiste como el corazón que mueve la sangre. Se expande y se contrae, se expande y se contrae. Manda un mensaje y se vuelve receptivo al mensaje de los demás. El ser humano es un ser pulsante. Bueno, espero no haberlos asustado mucho con esta mini clase sobre la filosofía existencial, el pensamiento existencial. Más adelante voy a ir abordando, es más, lo acabo de decidir. Voy a
explícitamente abordar todos los materiales que comparta con ustedes en este canal desde la perspectiva de la reflexión existencial, pero de una manera explícita. Siempre lo he hecho, pero siempre de una manera explícita, siempre sin hacerlo evidente, sin hacerlo público. Si les hablo de una clase, si les hablo de mi vecino, si les hablo de mis hijos, si les hablo del perro, si les hablo del clima, del otoño, si les hablo de lo que sea, es porque estoy pensando en estos puntos. Esta es la brújula que me guía. Todo tiene que ver con la autoconciencia, con la autorreflexión, con el proceso de autoconocimiento. Pero no es onanista, pues no es masturbatorio, no porque quiera hablar conmigo mismo, no, porque quiero salir y quiero encontrar al otro. Y en estos tiempos que corren, creo que como nunca existe la urgencia de salir y encontrar al otro. Vamos haciéndolos y tú puedes hacerlo. Vamos haciéndolo y tú puedes hacerlo mandándome un mensaje, diciéndome desde dónde me escuchas, quién eres, por qué estás aquí. ¿Sale? Bueno, nos vemos en la próxima ocasión. Suscríbete, comparte. Hasta pronto. Chao.